Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar el curso correspondiente a Derecho Penal General. Este es el segundo año F. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021. Vamos aquí a enseñarles lo que ahora se le ha olvidado a todo el mundo. Antes de continuar, miren, quiero por favor que presten atención porque ustedes son estudiantes universitarios. Mire aquí. Separata bibliográfica y se los puse, perdón. Publicaciones. Ven aquí, estudio del Código Penal. ¿Usted se acuerda cuando le presenté el código, este texto? ¿Se acuerda? ¿Usted recuerda cuando presenté esto? Y le dije que ustedes tenían estos 3 libros, ¿se acuerda? Ahora nadie se acuerda de eso. Sí, profesor, disculpe. Bien, estudio del Código Penal. Mire aquí. Te dije. Estudio del Código Penal, modelo 1, generalidades, consideraciones generales, primero introducción al estudio del derecho penal antecedente, marco conceptual, evaluación. Consideraciones del Código Penal modelo 1, estudio del Código Penal modelo 2, análisis de casos prácticos. 4.3, análisis de casos prácticos enfocado al derecho penal general. ¿Se acuerda? ¿Qué le dije yo? Que ustedes tenían que entrar aquí, que no se pusieran a ver lo de penal especial, sino que fueran a penal general y que hicieran un esfuerzo analizando toda la estructura del problema. Análisis de casos enfocado al derecho penal general y que vieran la estructura del problema y que desarrollaran, porque en la semana del 17 íbamos a empezar. ¿Ahora sí se acordó? Entonces, quiero que revise todos los programas. Aquí está. Se los di a todos los grupos. ¿Se fija? Ahí está. Pero lo que pasa, jóvenes, es que yo no puedo estar a cada rato con ustedes. Ustedes son universidad. Acuérdense que tienen esto. Acuérdense que tienen esto. Acuérdense que tienen esto. No podemos así. Yo sé que aquí hay personas responsables, pero pueden ser médicos. Mira, el médico puede ser el mejor del mundo. Y hubo un día que se olvidó y dejó una gasa adentro. Porque se confió y no preguntó antes de empezar la cirugía con qué instrumental médico empezamos, cuántas gasas, cuántos hilos, porque como tiene 30 años de estar haciendo cirugía y es prestigioso, él sabe, yo no, hombre, esto es rápido. Y a veces eso pasa. Pero usted no puede permitir que le suceda. Porque este es su trabajo. ¿Estamos claros? ¿Te acordaste, Salvatore? Todavía no te has acordado. Pero ¿recuerdas el libro? Recuerdo que me presentó el libro. Bueno, ahí está. Ahí está la cosa. Y busquen en los programas. Váyase desde el programa 1 hasta el programa en que presenté el libro y hablé.
Bien. ¿Qué me iba a preguntar, Bielka? Bueno, yo más que preguntar quería decir pues que yo anoche de igual forma también, bueno, ayer en la tarde me puse también a ver los videos y eso, y bueno, tampoco, no sé si fue porque también en la primera clase yo tenía una cita médica de mis abuelos y entré un poco tarde, pero vi los videos y como no encontré yo... Todas las clases del día 1 hasta ahora. Sí, sí, yo busqué. Entonces, tal vez, no sé, a mí se me pasó algo y no encontré. No tienen excusa, no tienen No, excusa. yo lo que quería decir era que yo hice un problema, pero no sé si lo hice de la forma correcta, pues. O sea, pero yo lo intenté hacer, pero no sé si lo hice bien porque pues no tenía exactamente claro bien qué era lo que se tenía que hacer. Como que Entonces, no tenía claro lo que se tenía que hacer, no vio todas las partes, cómo se analiza el problema en el libro. no, o sea, sí, por eso yo lo hice igual, pues, pero no sé si, porque creo que lo hice Claro, de ahora penal. lo vamos a, yo espero que cada uno tenga al menos un problema. No hay excusa, ustedes todos lo tienen en su sitio web. Hay una compañera de ustedes aquí que ella debe arreglar una situación, si no yo voy a decir aquí el nombre. Me escribe 20.000 veces al privado para preguntarme cuál es el libro de texto. Eso me decepciona. Entonces, por favor, son 3 libros de texto. Y ya no voy a decir más nada. Vamos a la clase y vamos con los problemas. Bien. Ahorita mismo les comparto pantalla. Vámonos aquí. Material didáctico. Consideraciones básicas. Y usted tiene que explorar por todo esto. Tiene usted que explorar. Y no creo que haya explorado. Consideraciones básicas. Nosotros teníamos que empezar. Terminamos la clasificación, Salvatore. Sí, normalmente es un hurto de automóvil, eso sí. Quedamos aquí la acción o conducta ilícita. Y vamos a darlo. Profesor, ¿Ah? yo tengo creo que iba a faltar uno, que era en atención al número de actos idóneos que conforman la acción ilícita. Quedamos aquí. Ajá, íbamos a empezar ahí y fue donde ya cortó la clase. Bien. Continuamos con, vamos a ver, hoy tenemos 2 horas a las 7, hoy terminamos, hoy se acaba la hora a las 8:45. Entonces son las 7:15. A las 8, Salvatore, me dices, por favor, para empezar con los problemas. A las 8. Ok. Ajá, bien. Seguimos con la clasificación de los delitos, del delito. Una clasificación, otra clasificación es, ay, discúlpeme que hoy amanecí constipada, me puse la vacuna de la influenza y señor, qué horror. Bien, es con respecto a los actos idóneos.
que conforman la figura delictiva. ¿Cuántos actos idóneos debe realizar el sujeto activo para poder lograr tener como resultado final el delito? Entonces hablamos de los delitos unisubsistentes y los delitos plurisubsistentes. En el delito unisubsistente, el acto idóneo, la conducta, la acción ilícita está conformada por un solo acto idóneo. Ejemplo, el homicidio. Y yo les había dicho a ustedes ayer que una figura delictiva puede encajar en varios tipos, en varias clasificaciones. Y de muestra teníamos el homicidio. Bien, entonces, la acción ilícita, cuando está conformada por un solo acto idóneo, estamos ante la presencia de un delito unisubsistente. Por ejemplo, el homicidio, yo con un solo acto, yo puedo tomar un arma de fuego, disparar y mato a la persona. Plurisubsistente está conformado por una pluralidad, por varios, por eso viene de pluri, varios. El otro es uni, un solo acto. En el plurisubsistente, la acción ilícita está conformada por varios actos idóneos. Por ejemplo, el blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales, esta figura delictiva consiste en que una persona toma dinero proveniente de un hecho ilícito y lo invierte en un negocio lícito. Y hay un listado de cuáles son esas figuras delictivas. Por ejemplo, la señora A recibe del señor Z $25,000 para iniciar un salón de belleza. El señor Z se dedica al narcotráfico, que es lo más común. No quiere decir que todo sea narcotráfico. Tenemos también trata de personas, sicariato, una serie, un listado de figuras delictivas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, para yo poder realizar el blanqueo de capitales, tiene que existir antes otras conductas ilícitas. Son varias conductas ilícitas que hay que realizar para poder lograr el delito de blanqueo de capital. Eso significa delito plurisubsistente. Según el tipo de acción penal que se requiere para iniciar el proceso. ¿Qué tipo de acción tiene que interponer la persona? Si la tiene que hacer la víctima o si lo puede hacer cualquier persona con el conocimiento de que se ha cometido una figura delictiva. Y tenemos, por ejemplo, los delitos de acción pública. Estos delitos de acción pública tienen que ver con la titularidad del bien jurídico transgredido. ¿Por qué con la titularidad? Porque debe ser de doble titularidad. ¿Qué quiere decir, profesora, de doble titularidad? El bien le pertenece a dos o más personas. Por ejemplo, la vida. La vida le pertenece al Estado y la persona que los cuyos familiares están reclamando su agresión, su muerte. Por ejemplo, en el homicidio, la autoridad solamente con que tenga noticias, un fiscal que esté desayunando en su casa, enciende el televisor y escucha que se están llevando a cabo en un área determinada homicidio o que hay una casa cerrada que tiene un olor fétido y
los vecinos han estado llamando a las autoridades y nadie se presenta, y entonces llaman a los medios de comunicación, llega ahí cualquiera de las televisoras nacionales y está el fiscal en su casa desayunando, tomando su café y escucha esa noticia. Y tú escucha que eso ocurrió en San Francisco y dice la calle, puede iniciar él inmediatamente un proceso de investigación. Lo puede hacer. O si es el procurador que está escuchando eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando, esa noticia esa noticia no es que ha ocurrido, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bien jurídico de doble titularidad. Aquellas figuras delictivas que son de acción pública pero que requieren instancia privada. ¿Qué quiere decir? La persona afectada tiene que interponer la querella o tiene que presentar una demanda penal, que así recibe el nombre de querella, la demanda penal, para que se inicie el proceso, pero a lo largo del proceso, ella no puede decir, la víctima no puede decir, ya yo lo perdoné, no, porque de todas formas va a continuar el proceso que se ha instaurado sobre esa persona. Ese es el caso de los delitos sexuales de naturaleza sexual. Ese delito de naturaleza sexual que yo le pongo aquí, abusos deshonestos en que la víctima sea mayor de edad. Ese abuso deshonesto es el tocamiento de partes punendas, partes íntimas, no hay penetración. La persona le tocan entre las piernas, entre los muslos, el seno o la parte de las tetillas de los varones, o en alguna parte que le hace sentir incómodo, ¿no? Pero que tiene que ver con sus partes punendas. Y la persona va y presenta la querella. Desde que usted presentó la querella, después usted no puede perdonar a la víctima, porque va a continuar el proceso penal. Y mire que yo les marco ahí el artículo del Código Procesal Penal. Luego, los delitos de acción privada son aquellos que solo la persona afectada es la que puede incoar, es decir, iniciar ese proceso presentando una querella, y también puede arrepentirse durante el desarrollo del proceso penal, se puede arrepentir y se suspende el proceso. Por ejemplo, los delitos contra el honor, el delito de calumnia, el delito de injuria. La parte afectada le presenta una querella al victimario. Y puede ser que antes de finalizar el proceso, ellos acuerdan, mira, sí es cierto, vamos a negociar aquí, hombre, yo me excedí, pero yo voy aquí a exonerarte de algunos pagos que tienes en mi empresa, o voy a darte un dinero y ya, vamos a quitar esto de la esfera penal. Y se suspende el proceso. Artículo 114. Según la tipicidad subjetiva del delito. La tipicidad subjetiva hace referencia a la intención con la cual el sujeto activo o victimario actuó. Y así tenemos que en realidad, yo les tengo aquí 3 clasificaciones, pero en realidad el Código Penal o los expertos en el Código Penal consideran las 2 primeras, el delito doloso y el delito culposo o imprudencial. El delito doloso, ¿qué pasa con los delitos dolosos? El agente actúa con el querer, con la intención de llevar a cabo el hecho punible. Usted ve aquí la imagen que yo le pongo, alguien hurtándose un automóvil. Él tomó la decisión
de llevar a cabo esta figura delictiva. Quiere decir que actuó con dolo. El delito culposo, los delitos culposos o imprudenciales. Mire que aquí hay una sala de cirugía, una sala de operaciones. Los delitos culposos o imprudenciales me indican que el sujeto activo no actuó con intención de llevar a cabo la figura delictiva. Lo que sucede es que actuó con inobservancia del deber de cuidado, con negligencia o con impericia. Impericia tenía falta de práctica. Negligencia, un conocimiento propio del área del saber científico de esa persona, lo desconocía o no lo aplicó. Inobservancia del deber de cuidado, el procedimiento no lo llevó a cabo. Aquí yo le pongo el ejemplo de que un paciente fallece en el salón de operaciones por infarto al corazón. ¿Qué sucede? Al paciente se le hacen los exámenes médicos. Antes de que uno entre al salón de operaciones, a cualquier tipo de cirugía, le hacen todos los exámenes médicos para ver si usted puede soportar, está en condiciones de soportar su cirugía. Y resulta que a la persona le hacen el electrocardiograma y salió bien. Él no se atiende con ningún cardiólogo porque él nunca ha presentado problemas del corazón. ¿Qué sucede? El médico le aplica un medicamento que está contraindicado a las personas que sufren del corazón, porque les puede ocasionar un paro cardíaco. Pero como el médico está viendo que no sufre del corazón, entonces se lo aplica, pero resulta que ese paciente pasa de los 50 años, ese paciente pasa de los 60 años. El paciente fallece, hay un muerto. Y resulta que la explicación que él le da a los familiares de la víctima no le satisface. ¿Qué hacen los familiares de la víctima? Presentan una querella en contra del médico. ¿Por cuál figura? Por delito culposo. Ningún paciente quiere que ningún médico quiere que se le muera un paciente. Pero todo médico está expenso a eso, sobre todo los cirujanos. El médico va a tener que corroborar, que explicar por qué él le mandó ese medicamento a su paciente. ¿Qué vio él en su paciente que le tenía que enviar ese medicamento? Y si aún, miren qué delicado es esto, que el médico va a tener que demostrar que aún con la edad del paciente, él podía suministrar ese medicamento porque él mismo no había presentado ninguna cardiopatía. Porque todo eso se le va a preguntar. Y él va a tener que explicar para evitar un proceso, para evitar ser sentenciado por homicidio culposo. Y hay que deslindar si él actuó ahí con inobservancia del deber de cuidado. Es decir, a pesar de que él sabía que el paciente no presentaba ninguna cardiopatía, es decir, no sufría del corazón, por la edad
debía tomar en cuenta ese riesgo. Mire qué delicado. Esos son los delitos culposos o imprudenciales. Yo le he puesto aquí los delitos preterintencionales. El delito preterintencional, que lo tenía taxativamente el Código Penal de 1982 y hablaba del homicidio imprudencial. Bueno, decidieron eliminarlo del Código del 2007, que es el que nosotros tenemos. Y resulta que esa preterintención que está en otras legislaciones de América Latina me señala que la conducta inicia con dolo y termina con culpa. Y yo le pongo a alguien ahí que está en una riña, en una discusión. Yo le decía a los estudiantes de los otros grupos que se imagine, mire que hay como una especie de estacionamiento. Nosotros podemos echar a volar la imaginación. Llega una de las personas con su vehículo, está formando la cola, la fila, para esperar entrar en un estacionamiento y llega el otro señor que no está haciendo fila, se abre, se le adelanta y le toma el estacionamiento. ¿Qué pasa? El señor que estaba esperando se enfurece. Este hijo de su tal por cual piensa y hace. Ya va a ver, ahorita le voy a dar sus buenos golpes para que aprenda y lo pateo. Tengo ganas de matarlo, pero dice esa expresión. Su intención era sacarse esa furia, golpearlo. Pero ¿qué sucede? La persona cuando va a aporrear el carro, por eso es que es tan peligroso hacer estas cosas, aporrea el capó del carro de la otra persona, lo saca del carro, se enfrascan en la pelea. ¿Qué pasa? El señor resbala, el otro resbala, se golpea, todos se van al piso, al suelo, pero el que cae abajo se golpea tan fuerte, recibe todo el impacto de la cabeza y del peso del señor que le cae encima, fallece. ¿Qué pasa allí? Él no quería llegar hasta ese extremo. El extremo de él, la situación de él era bajarse, gritarle y darle 2 trompones. Pero ¿qué sucedió? El señor se cae encima del otro. Y por más que él trata de agarrarlo, porque allí fíjese, esto forma parte de un problema, pero yo solamente le puse la foto, la explicación. El señor, mire que el de la camisa azul intenta agarrar al señor de la camisa a cuadro. Él está viendo que si el señor se cae, se va a golpear y se puede morir. Eso no es lo que él quiere. Pero en el intento de agarrar al señor, resbala y ve que van los dos cayendo. ¿Se fija? Los dos, vamos a ampliarla un poquito más. Mire, los dos van cayendo al piso. ¿Se vio? Y este que tiene la camisa cuadro recibe todo el impacto. Este fue el de la camisa cuadro, el que se abre y le gana el cajón del estacionamiento. El de la camisa azul, enfurecido, sale del carro para pegarle, para que respete. Esa fue su intención. Cuando está en el forcejeo, él trastabilla y voy a agarrar, el señor trastabilla, el señor de la camisa cuadro, y el del azul dice, no, espérate que si se cae, voy a estar en problema porque se va a dar un fuerte golpe
con el pavimento y él trata de agarrarlo, pero que va, resbaló él también, le cayó encima, el señor de la camisa cuadro murió. Este es un homicidio preterintencional. Mire cómo la gente se puede desbaratar la vida en medio segundo. Bien, hay otro tipo de tipicidad subjetiva, que es la concausalidad y se maneja mucho en las legislaciones suramericanas. Hay un código penal muy bueno, que es el Código Penal venezolano. Independientemente si está Maduro o quién está allí, independientemente de eso. Independientemente si se aplica o no se aplica. Tiene un excelente código penal. Igual Perú, Chile y Argentina. Son códigos penales que aun cuando el código chileno ya es de vieja data, son códigos muy buenos. Bien, entonces, esa concausalidad de la cual yo les estoy hablando implica lo siguiente: hay una condición que tenía la víctima y que el comportamiento, la conducta del victimario se la activó. Por ejemplo, Salvatore viene e insulta al profesor de música. Imaginémonos que él es estudiante de música. ¿Por qué? Porque escogió el profesor para la actividad que había en el Teatro Nacional, escogió a los peores estudiantes de música y no lo escogió a él, que era el estudiante distinguido de música. Entonces Salvatore se levanta en la clase y le dice: usted es un bueno para nada, usted no sirve. ¿Cómo es posible que usted haya escogido a los peores estudiantes y no nos tomó en cuenta a los mejores estudiantes? Yo toco mejor el violín que usted, que da la clase. Todo eso empieza y Salvatore empieza a exaltarse. ¿Qué sucede? Que el profesor, que es hipertenso, toma un disgusto tan fuerte de ver todo lo que le está diciendo el estudiante frente a todos sus compañeros, y el profesor le da un infarto, se pone las manos en el corazón y cae al piso de un infarto y fallece. Esa es la concausalidad. Si ese hecho se da en países, por ejemplo, como Venezuela, a Salvatore le iniciarían un proceso penal por el delito de homicidio con causalidad. Pero, profesora, yo no sabía que ese profesor sufría del corazón o que era hipertenso. No importa, usted, debido a su conducta, activó esa condición que tenía el victimario. Y fue lo que le trajo como resultado la muerte. Que es que el profesor no sufría del corazón, pero el infarto le dio producto del disgusto. Hubo una vez un caso muy sonado en México. Una artista, Mariana Levy, iba con el esposo, sus hijos y los compañeritos de clase de sus hijas en el carro. Iban para el castillo de Chapultepec. Y en todo paseo de la Reforma, ella ve que se le aproxima un hombre con un pasamontañas. Y ella dijo: nos van a secuestrar. Le agarra el brazo al marido y dice: ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos niños que no son nuestros y si les pasa algo nos van a secuestrar, nos van a secuestrar. Y ella empezó a gritar y le vino
un paro cardíaco y falleció. Al maleante, al delincuente, lo tuvieron que dejar en libertad porque no le robó nada. El arma que llevaba era de juguete. Ya venía por toda la fila que estaba detenida, pero allá es tanta cantidad de gente robando a cuanto carro se le ocurrió. Si eso hubiera ocurrido en alguno de los países de Sudamérica, ese delincuente lo hubiesen procesado no por el delito de robo con respecto a ese artista, sino por homicidio concausal. Y la mamá luchó y dijo, me la mataron porque fue el susto, la impresión fue tan grande que su corazón se le explotó, fue lo que dijo el doctor. Imagínense el susto tan grande que llevaba. Entonces, ahí en su carro había una cámara y grabó. Eso fue un ataque de pánico horroroso que ella tuvo. Ese es un homicidio concausal. Bien. Entramos aquí a uno de los elementos constitutivos del delito, la acción o la conducta ilícita. ¿En qué consiste la acción? La acción es un comportamiento. Ese comportamiento está conformado por actos idóneos que conllevan un resultado. ¿Qué es lo que el juez va a tomar en cuenta? Los actos idóneos. Yo le he puesto 1001 veces el ejemplo del dictar la clase. Para dictarles la clase, yo he tenido que realizar varias conductas. Despertarme, levantarme de la cama. Yo me he bañado antes de dictar la clase. Me bañé, me vestí, desayuné, oré. Todo eso son actos que conforman mi conducta. Sin embargo, no todos son idóneos para realizar la clase. Encendí el computador. El idóneo para realizar la clase es levantarme, porque si no me levanto, si no me despierto, no puedo estar en el aula virtual. El que me haya bañado, el que me haya desayunado, el que haya orado, el que me haya puesto una ropa limpia, esos 4 son actos, pero no necesariamente idóneos. Porque, profesora, yo puedo dar aquí la clase sin bañarme. Puedo dar la clase sin haber orado. Puedo dar la clase sin haber comido. Eso no es necesario para que yo dé la clase. Algunos dirán, profesora, pero vestida. Apago la cámara. Apago la cámara. Me estoy explicando. Pero hay 2 actos que son idóneos. El levantarme y el encender la computadora. Porque si no enciendo la computadora y me conecto con Zoom, ¿cómo vamos a dar la clase? Entonces, ¿por qué me tengo que fijar tanto como juez? El juez, ¿por qué se tiene que fijar tanto en los actos idóneos que conforman la conducta? Porque recuerde que se sanciona el acto consumado, el delito ya realizado en su totalidad, como el delito tentado, las formas imperfectas del delito, que es la tentativa. ¿Cuáles son los elementos de la acción? El acto de voluntad corporal o la abstención. Acuérdese que vimos una clasificación del delito de comisión, el delito de comisión y el delito de omisión. El de comisión se realiza voluntariamente la acción. El de abstención, voluntariamente dejo de realizar la actividad, la acción que tenía que llevar a cabo. El nexo causal. Que el acto idóneo que yo realicé, el acto que yo realicé
esté vinculado con el resultado. Que mi conducta esté vinculada con el resultado. Y obviamente el resultado final. Son los tres elementos de la acción. Ausencia de la acción. ¿Por qué se da ausencia de la acción? Puede ser por movimiento reflejo, por fuerza irresistible, física, por un estado de inconsciencia. Usted recuerda que yo le hablé cuando estábamos viendo la clasificación de los delitos en cuanto a la acción, que le hablé de omisión y de comisión y le puse el caso de la enfermera. ¿Se acuerda? La enfermera que estaba de turno en el UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y que el médico a cargo de los pacientes le deja instrucciones en la cuadrícula de cada paciente. Esas instrucciones consistían en aplicarle un medicamento cada 4 horas para evitar que el paciente convulsionara, le sobreviniera un ataque o un infarto y muriese. ¿Qué sucede? Se queda dormida durante su turno de 8 horas. Se pasaron 2 dosis de la medicina, los pacientes convulsionaron y se murieron. Porque ella se quedó dormida. Al quedarse dormida, uno está en un estado de inconsciencia. Teorías que me explican la acción. Tenemos la teoría causalista, la teoría finalista, la teoría social, la teoría negativa de la acción y las teorías personales. La teoría causalista, mire que todo se lo explico aquí con preguntas. Ponga mucha atención a este módulo porque en Panamá todo puede ocurrir. Y de repente nos llamen a hacer los exámenes semestrales a la universidad, algún genio. Entonces, fíjese que este módulo tiene preguntas. Póngale mucho cuidado a este módulo. ¿En qué consiste la teoría causalista? La teoría causalista trata de explicar la conducta del victimario en atención a causas que motivaron esa conducta y que involucran la voluntad del individuo. Hay una decisión del individuo motivada por causas que lo llevan a que él tome esa decisión. Fíjese, la acción es una transformación del mundo exterior motivada por la conducta o movimientos voluntarios que no involucran la intención. Es decir, es una respuesta a los estímulos del mundo exterior al individuo. Esto explica lo que les acabo de decir. Profesora, no entendí. El sujeto activo no quería realizar la acción, pero las situaciones, las circunstancias lo orillaron. Tenía que defenderse. Lo iban a atacar. Hubo un tsunami y no podía buscar los medicamentos que necesitaba su hijo diabético o él mismo era diabético. Y resulta que en la esquina de su casa había una farmacia y él decide entrar a la farmacia, romper las puertas para sacar el medicamento. Él tomó la decisión de hacer eso. ¿Por qué?
porque hubo situaciones que lo obligan a hacer eso. ¿Cuáles son los elementos de la acción? Según esta teoría, conducta, el aspecto psicológico, la inexistencia del nexo causal. No hay allí, es que yo no quería ese resultado y el resultado. Yo actué porque tenía la necesidad de actuar de esa forma. Aquí pudiésemos involucrar a las causas de justificación. Aquí pudiésemos involucrar algún tipo de eximente de culpabilidad. La teoría finalista. A mí esta teoría causalista me gusta porque indica que uno tiene que explorar. Mi tipo penal no me puede advertir todo. La finalista. Y mire las preguntas que hago en cada una. ¿En qué consiste y cuáles son los elementos? Estas son preguntas repetitivas. Teoría finalista. ¿En qué consiste la teoría finalista? Me habla de que hay que tomar en cuenta, el sujeto activo toma en cuenta el riesgo jurídicamente relevante cuando lleva a cabo la acción. Esta teoría finalista de Hans Welsel me habla que el individuo, toda persona, cuando realiza una conducta, la que sea, tiene o debe tomar en cuenta lo que involucra la conducta. Por ejemplo, les pongo el caso que es más fácil de identificar. La persona que guía un vehículo a motor, porque en realidad esta teoría finalista se hizo para explicar las conductas culposas, donde no hay intención, pero con posterioridad se trajo también para las conductas dolosas. Por ejemplo, y esto está vinculado a la imputación objetiva. Una persona que guía vehículos a motor sabe que todo vehículo es un arma en potencia. Discúlpenme. Y como es un arma en potencia, tiene que tener cuidado cómo lo emplea. Y sabe que si no respeta las señales de tránsito, las condiciones del clima, puede haber un problema. Entonces resulta que la persona va a una fiesta, se emborracha, sale de la fiesta a las 2 de la mañana, cree que su carro es un avión, va en exceso de velocidad en una parte que es para andar a 40 y él iba a 100, atropella a 10 personas que están tomando un autobús. Choca el autobús y se lleva a 10 personas. ¿Qué pasa allí según la teoría finalista? Él es responsable de la acción. ¿Por qué? Porque su conducta, el ejercicio de su conducta implicaba un riesgo que él no tomó en cuenta y no tomó las precauciones. ¿Qué precauciones? Cuando se maneja, no se toma. No se ingiere bebidas alcohólicas, ningún tipo de estupefaciente, ningún tipo de droga. Y si usted está bajo los efectos de un medicamento, menos. Tampoco debe conducir. Aunado a eso, las condiciones del tiempo, eso le debió a él indicar que debía llamar un taxi y dejar el vehículo en el lugar de la fiesta. Y después retirarlo. O debió llegar a la fiesta en taxi. Un conductor asignado, como llama. Hace muchísimos años, ustedes debieron estar muy chiquitos. Hubo un rapero que ese muchacho descollaba para entrar en los Grammys, en las listas Billboard,
que se llamaba, le decía Papa Chan. Papa Chan lo invitan a una fiesta y Papa Chan dijo, no voy a irme en mi carro porque a lo mejor vaya ya a tomar trago. Y le dice a la mamá, pero mira que tú, no, yo no creo que tú te vayas a poner a tomar, llévate tu carro porque acuérdate que tuviste gripa y te aplicaron el medicamento. Dice, sí mamá, pero mejor no llevo el carro por si acaso y me tomo, aunque sea una cerveza. Llama a un taxi. ¿Y qué le pasa al muchacho cuando viene Papa Chan en otro taxi? El taxi se accidenta y Papa Chan fallece. Profesora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Que aún a veces, tomando en cuenta el riesgo jurídicamente relevante, ocurren cosas en el cual la persona queda como víctima o como victimario. ¿Cuáles son los elementos de la acción según la teoría finalista? La conducta, el lograr un objetivo, la presencia de un riesgo jurídicamente relevante o responsable. Él quiere un resultado final. ¿Qué quería la persona del carro que se accidentó, el que iba manejando borracho? Él no quería matar a esas personas, lo que él quería era llegar a su casa. Pero no tomó en cuenta ese riesgo jurídicamente relevante, que él iba borracho, que le afectaba su noción de lo que estaba ocurriendo. ¿En qué se relaciona con la imputación objetiva? Ya yo se los acabo de mencionar. Se debió prever que podía tener el accidente por estar bajo los efectos del alcohol. Y eso lo debió prever no cuando ya estaba borracho, antes. Lo que nosotros llamamos cuando estaba en su sano juicio. ¿Ven? Teoría social. ¿En qué consiste la teoría social? Aquí hablamos de la teoría social que todo el comportamiento del ser humano está influenciado por situaciones extremas a él. Lo que usted da en criminología como los factores criminógenos. Los factores criminógenos de orden endógeno y los factores criminógenos de orden exógeno. Todos nosotros actuamos bajo la influencia o respondiendo a situaciones externas a nosotros. Pero profesora, eso no es igual que la causalista que usted nos mencionó aquí. Aquí hablamos, fíjese, que hay una voluntad. Es decir, yo actúo para dar respuesta a una situación, pero yo no deseaba la comisión de la figura delictiva. En la teoría, en ese momento determinado. Esta teoría aquí, y entonces aquí por eso me dicen que hay una inexistencia del nexo causal en la conducta que yo realicé con el resultado. En esta teoría hay una conexión del nexo causal, el resultado y la voluntad de la persona. Es decir, el acto que realiza la persona. En esta teoría social me dice, la persona entiende que lo que está llevando a cabo está mal y que no lo debe hacer, pero lo hace porque la circunstancia la obliga. Una persona que roba, que hurta, sabe que no lo debe hacer, pero busca siempre excusas para tratar de explicar, no, es que mire la realidad, mire donde yo vivo, no he ganado dinero, tengo que buscar alimentos para mis hijos. La teoría negativa de la acción. La teoría negativa de la acción. ¿En qué consiste esta teoría?
Aquí habla que el sujeto activo pudo evitar lo que pasó, pero no lo hizo, aun cuando tenía la obligación de evitarlo. El caso de la enfermera. Y les pongo aquí el principio de la inevitabilidad. Eso era inevitable por su conducta. ¿Cuáles son los elementos aquí de esta acción? La teoría negativa de la acción son los delitos por omisión. Y dentro de los delitos por omisión, la omisión impropia, que se refiere a la comisión por omisión. Las teorías personales. ¿En qué consiste? El agente o sujeto activo decide llevar a cabo el delito. Estos son los delitos dolosos. Y sabe que eso le va a traer consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los elementos? La voluntad que realiza la persona, la intención en la voluntad y las penas o sanciones derivadas del delito. Miren una cosa, yo puedo tener voluntad al momento que cometo el acto, pero no tengo la intención de llevar a cabo la figura delictiva. Un secuestrador. ¿Cuál es la situación que lleva a cabo, la conducta que lleva a cabo? Priva de libertad a una persona, porque su intención en realidad es no hacerle daño a la víctima, sino lograr con ese secuestro un objetivo. Puede ser dinero, puede ser una ayuda, un favor. Entonces, hay una voluntad en la realización de la conducta. Aquí en los personales hay intención y hay una consecuencia jurídica del delito. Aquí entramos a explicar las teorías sobre la relación de causalidad. Cuando el juez va a individualizar la pena, tiene que determinar cuál fue la causa que motivó la comisión de la figura delictiva. Porque esa causa que motivó la comisión de la figura delictiva me va a indicar a mí el nivel de intención con el cual actuó. El nivel de intención, porque ya la intención me la está diciendo mi tipo penal. Está partiendo el tipo penal de que la conducta es dolosa, pero entonces yo tengo que ver el nivel de esa intención. Y hablamos de la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente o de la cualidad, la teoría de la equivalencia de causas o de la conditio sine qua non, teoría de la causalidad adecuada, teoría de la preponderancia y teoría de la condición más eficaz. Son las 8:04. Profe, Ajá. justamente le iba a decir que ya no más faltaban 10 minutos para empezar la práctica. Sí, exacto. Pero vamos a suspender aquí para no dejar la explicación a medias y vamos a ir a los problemas. Vamos a suspender aquí. Nos vamos. Ya les comparto pantalla. Un momentito. Momento, que esto va lento. Ya les comparto. Ya les comparto pantalla. Ay, caramba, feliz.
Bien. Vamos a compartir pantalla. Están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Esto usted lo tiene en su libro de texto. Estudio del Código Penal. Modelo de análisis según el derecho penal general. Perdón. Y este mismo problema, miren, dice el problema. El menor de edad tiene 15 años. El menor de edad, entre paréntesis, tiene 15 años de edad. Calito Malamaña fue identificado como la persona que se introdujo en horas del mediodía, aprovechando que la familia de nombre dejé la puerta abierta, habían dejado la puerta del garaje abierta y que los miembros de la familia se encontraban almorzando en el domicilio, llevándose la cantidad de $25,000 en prenda. Además, él contaba con la ayuda de 2 menores de edad identificados como Peleón Buenrostro, entre paréntesis, tiene 13 años de edad, y Chichón Pleque Pleque, entre paréntesis, tiene 12 años de edad, quien dispara con arma de fuego al señor Sinforoso de la puerta abierta, ocasionándole una lesión en el brazo izquierdo, por la cual se le incapacitó por 60 días. Por último, en las investigaciones realizadas, se determinó que ellos tres forman parte de la pandilla conocida como los adolescentes malditos. Pregunta: ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? Primera parte. Enumero los datos o hechos. Y aquí vamos a ir poniendo en práctica todas las cosas que estamos viendo. 1, 3 menores de edad. Eso es un dato importante. Hemos visto elementos constitutivos del delito, los mencionamos, la imputabilidad. Yo quiero que usted aplique aquí aprendizaje constructivista, porque usted tiene un excelente libro de texto. Aquí tiene que combinar el código de estudio que ya está corregido, el código que está allí montado, está perfecto ya, y su libro de texto. Y tiene el diccionario. Entonces, está aquí 3 menores de edad, que son Calito Malamaña, con 15 años de edad. ¿Qué hace él? Se llevó las prendas o joyas. Peleón Buenrostro, con 13 años de edad, y Chichón Pleque Pleque, con 12 años de edad. Dispara el arma de fuego. 2. Hay un disparo en el brazo izquierdo del señor Sinforoso, dejé la puerta abierta, que le ocasiona una incapacidad de 60 días. 3. Sin consentimiento del dueño, entra a un domicilio. 4. Se apoderan de prendas por un valor de $25,000. Segunda parte, procedimiento. En la segunda parte, usted plantea las preguntas. Profesora, nosotros no somos derecho penal especial. Claro que no son derecho penal especial, pero para ustedes ver si hay autores, los elementos constitutivos del delito y determinar la culpabilidad en el problema, usted tiene que advertir primero la figura delictiva, si hay o no figura delictiva. Entonces, ¿qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo? Estas son preguntas que usted siempre va a tener que realizar. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito?
¿existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? ¿Cómo se determina la culpabilidad del problema? Pero profesora, ahí hay temas que no hemos dado, pero por eso vamos a dar los problemas. Porque usted está muy silente allí, durmiéndose, bostezando. Tiene que poner esas neuronas a funcionar. Yo termino todos esos aspectos de las consideraciones básicas y todo lo vamos a dar a través de los problemas. Vamos a ir explicando los temas. Yo quiero que usted busque en su libro de texto todos estos temas, en su libro de texto Derecho Penal General. Ahí se los tengo por temas. ¿Cómo yo sé si hay figuras delictivas? Si están los elementos constitutivos del delito que me habló la profesora. No importa si usted se equivoca en el tipo de figura delictiva. Lo importante es que usted advierta que hubo un delito. Este procedimiento siempre va a estar fijo. Todo eso se lo explico yo en estudio del Código Penal. Tercera parte. Individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Así usted va a denominar la tercera parte. Mire lo que le pongo. En el problema están presentes las situaciones jurídicas siguientes. Los sujetos activos o agentes del problema son menores de edad. Ahí hay una situación que incide en la imputabilidad, la minoría de edad. ¿Por qué, profesora? Porque la imputabilidad implica que la persona es apta para responder por los actos que ha llevado a cabo. ¿Qué es la imputabilidad? Es un elemento constitutivo del delito que consiste en que la persona está en pleno uso y control de sus facultades mentales que le permiten entender y comprender el acto que está realizando y lo que él implica. Eso le permite entender y prever el riesgo relevante de su conducta. Ese es el primer factor de la imputación objetiva, que tiene otros elementos. Porque la imputación objetiva habla que el sujeto activo es responsable de lo que hace y de lo que él debió prever de su conducta. Él es un médico con 50 años de experiencia, no importa, pero él debió prever si su paciente era hipertenso, debió preguntar tipo de sangre del paciente antes de entrar, debió revisar en el salón de operaciones nuevamente que todos los exámenes se le hubieran hecho, que la presión arterial la tuviese controlada. Todo eso lo debió prever. Pero como ya tiene 40 años de ejercicio, obvio si usted no ve, esta es una cirugía sencilla y se le muere el paciente. Ese es el riesgo de su conducta. Eso implica la imputabilidad. Además, la imputabilidad se logra a través de dos factores, el psicológico y el legal. El psicológico, que no tenga ninguna afectación de su salud mental que pueda incidir en el hecho de que él no se dé cuenta de lo que él está realizando. Y otro es la edad, el aspecto normativo, es la edad que en Panamá la mayoría de edad es a partir de los 18 años. Entonces, eso sucede, por ejemplo, con un niño de 3 años que está viendo en la computadora las cómicas, yo le digo los monitos, y ve que uno de esos monitos de la cómica le da con
un cuchillo a otro, sale sangre y cambian la imagen y ese que estaba en el piso que le había dado con el cuchillo y que se levantó, siguió caminando. Él sigue caminando. Eso lo ve el niño. Entonces él está con su hermanito y quieren jugar también, replicar lo que están viendo. Y va a buscar un cuchillo y se lo entierra al hermanito, pero oh sorpresa, no pasa lo mismo que ocurrió con el monito de la cómica en la televisión. El hermanito queda muerto. Estamos hablando de un niño de 3 años y un niño de 2 años. Es imposible que él esté en capacidad de entender y comprender lo que él estaba llevando a cabo. Porque la mayoría de edad implica que la persona ha madurado en cuanto a entender y comprender lo que hace. Mire que hemos abordado aquí uno de los aspectos del elemento constitutivo del delito, que es la imputabilidad. Hay afectaciones que tiene la imputabilidad. Nosotros podemos hablar de imputabilidad disminuida o inimputabilidad cuando la persona, hay situaciones que le impiden que pueda entender lo que hace. Imputabilidad absoluta, una enfermedad mental totalmente que no le hace ser funcional. Hay una imputabilidad disminuida cuando la enfermedad con tratamiento médico permite que la persona sea funcional o que esté bajo los efectos del alcohol o de algún medicamento que lo pone así usted como lento, como que usted está escuchando, pero no entiende lo que está pasando. Y va y maneja. Y tiene un accidente o se queda dormido producto del medicamento que usted se tomó y tiene un accidente. Y en cuanto a esa imputabilidad disminuida por los efectos del alcohol o de cualquier otro tipo de droga o estupefaciente, está cuando es inducida para que usted lleve, para darse valor y realizar la figura delictiva. Usted va a ser sancionado penalmente porque usted se indujo esa inconsciencia para no poder discernir y darse cuenta de lo que usted estaba haciendo y poder actuar. Bien, entonces yo le pongo aquí los sujetos activos, llame aquí con el cursor, o agentes del problema son menores de edad. Y su nivel de responsabilidad se determinará en función de la ley 40 del 99 y su texto único del 1 de septiembre de 2010. Por consiguiente, debemos advertir a cuál de los dos grupos etarios pertenece. Calito Malamaña, con 15 años de edad, pertenece al segundo grupo etario y por lo tanto es responsable penalmente. Peleón Buenrostro, con 13 años, pertenece al primer grupo etario y por lo tanto, aunque sea responsable del hecho punible, se le aplica medida de seguridad y sus padres deberán cubrir la responsabilidad civil que se deriva del robo a las prendas del señor Sinforoso Buenrostro. Chichón Pleque Pleque, con 12 años de edad, por pertenecer al primer grupo etario, también será sometido a medidas de seguridad por la lesión ocasionada al señor Sinforoso Buenrostro, que le ocasionó una incapacidad por espacio de 60 días, y sus padres deberán responder por la responsabilidad civil derivada de este acto ilícito. Tenemos entonces que Calito Malamaña es autor del robo de las prendas, teniendo como cómplice a Chichón Pleque Pleque y Peleón Buenrostro. Sin embargo, Chichón Pleque Pleque fue autor de una lesión personal en perjuicio del señor Sinforoso Buenrostro y además de portar un arma de fuego sin permiso. Por otra parte, fíjese, aquí lo estamos viendo, autor. Peleón Buenrostro solamente actuó como cómplice. Profesora, pero ¿y entonces si yo no he dado alguno de esos términos? Lo busco, lo tiene que buscar en el libro de texto y quiero que se compenetre con el código.
Vamos ahora con su código de estudio. Yo quiero estudiantes ¿usted está viendo aquí? Ramesh, Diga, Sí, profesora. ¿está viendo la página? Sí, Bien. Fíjese, jóvenes, yo quiero estudiantes activos, proactivos. Usted aquí en los análisis de caso, análisis de caso enfocado en derecho penal. una Yo pregunta le estoy- a ese caso que usted acaba de mencionar. Ahí se vio se individualizó cada quien por los delitos que estaban, pero ellos son autores todos o autores cómplices. Todo eso yo lo puse allí, el que es autor y los que son cómplices. Y ese es el mismo ejemplo que está aquí. Mire, primera parte de numeración de los datos. Usted tiene que numerarlos. Primera parte, numeración de los datos. El problema, la pregunta. Y yo le pongo el procedimiento de las preguntas. La tercera parte, individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Aquí yo se lo desarrollo. Le pongo enumeración de los hechos que vienen del problema. La primera parte, enumeración de los hechos. Segunda parte, procedimiento. Que son estas preguntas, siempre van a ser las preguntas. Y la tercera parte, la individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta. Y acá le puse en cuanto a la penalidad, acá se los desarrollé, les busqué los artículos del Código Penal que me indican la figura delictiva según la ley 40. ¿Ve? Y empezamos acá. En el análisis de los problemas. ¿Estamos claros con los formatos? Primera parte, está el problema. La enumeración de los hechos. Primera parte, la enumeración de los hechos. Esa enumeración de los hechos viene del problema. Segunda parte, el procedimiento. Siempre estas preguntas. Tercera parte, individualizamos la pena. Tres partes. Profesora, las preguntas siempre son las mismas. Aquí estamos involucrando los elementos constitutivos del delito. Saber quién es autor o cómplice. Y cómo se determina la culpabilidad. Mi problema, este es mi problema y esto es lo que la profesora me preguntó. Primera parte, y se saltó el diagramador, esto debió ir aquí arriba y primera parte acá debajo. Esto es el problema y esto es lo que la profesora me va a preguntar siempre, porque yo soy estudiante de Derecho Penal General, no de Penal Especial. Entonces yo empiezo, primera parte, enumeración de los hechos. Segunda parte, procedimiento. Estas son las mismas preguntas que voy a poner. Y tercera parte, doy la respuesta. ¿Ve? Todo esto es la respuesta.
Todo esto. Hasta aquí. Y empiezan aquí los problemas. Me expliqué, usted va a tener que buscar, escudriñar en todo el código. ¿Estamos claros? Preguntas. Preguntas. Profesora, yo sé que lo ha explicado varias veces, pero a mí aún se me hace difícil el paso de individualizar la pena. En individualizar la pena, usted va a establecerle la penalidad al sujeto activo. Es decir, usted va a ver, va a buscar usted va a buscar la punibilidad que tiene la norma penal. Acuérdense que ya vimos la estructura. En la estructura está el tipo penal y la punibilidad. Usted va a ver qué sanción se establece allí. Y usted va a buscar en el título del libro segundo del Código Penal, perdón, en el libro primero del Código Penal. Usted va a buscar el título tercero. En el título tercero me dice penas. Y usted va a ver aquí penas sustitutivas, penas principales, penas accesorias, aplicación e individualización de las penas. ¿Cómo se aplica las penas? Hablan de la mitad del máximo, de la mitad del mínimo. Yo quiero que usted se tire al ruedo y haga la operación aquí matemática. Independientemente que eso lo vamos a hacer aquí. Pero yo quiero que usted empiece a hacer esto y empiece a practicar. ¿De acuerdo, Ramech? Sí, Y profesora. busque en el libro de texto lo que dice individualización de la pena. Por eso le dije en el video que usted no ha encontrado, pero va a encontrar, que tratara de hacer el esfuerzo, aunque se equivocara, para desarrollar los problemas. Faltan unos minutitos para que se acabe la clase. Se los voy a dar para que usted resuelva los problemas. La próxima semana tenemos 3 horas de clase práctica. ¿Qué es eso, profesora? Vamos a dar la clase con puros problemas. Y yo voy a ir llamando. Por ejemplo, le digo Nazaret. Y va a tomar los 10 primeros problemas. Y Nazaret no va a saber cuál yo le voy a decir. Y yo le digo, por ejemplo, Nazaret, el problema 5. ¿Qué hizo usted en el problema 5? Explíquemelo. Me estoy explicando. Y ya ella me va a empezar, bueno, profesora, los autores son estos por estas razones. Yo advertí que hay un delito. Ella me dice, bueno, profesora, estoy inventando. Yo ahora mismo no recuerdo qué es el problema 5. Yo advertí que allí se dio el delito de asociación ilícita. Nosotros no vamos a explicar aquí qué es la asociación ilícita. No vamos a entrar en eso porque esto es penal especial, pero yo le voy a decir a Nazaret, independientemente del nombre de la figura delictiva, dígame por qué usted consideró que había un delito. Entonces ella me va a decir, profesora, observé los 6 elementos constitutivos del delito. Ella tiene que tener ya
sus datos, tiene que tener absolutamente todo. Y como dice nuestro querido presidente, nos la vamos a tener que rifar compartiendo pantalla. Porque si no compartimos pantalla, entonces ¿cómo vamos aquí a explicar? Y a la vez que usted está haciendo eso, yo le voy desarrollando aspectos de las consideraciones prácticas, básicas del delito. ¿Estamos claros? ¿Aló? Bastante claro, profesora. Profesora, una pregunta. Hay que hacer el trabajo y el día de la clase presentar, o sea, Ajá. estar listo para cualquier problema que usted nos indique. Exacto, del 1, le dije de el 1 al 10. Ok, desarrollarlo y tenerlo listo para ese día. No me tiene que enviar nada. Ok. ¿Sí? Y siguiendo las pautas. Y usted va a tener que buscar otras normativas, otras leyes, según lo señala el problema. Para que ya usted despegue, perdón, de nada más estar escuchando. Mire, ya les expliqué la imputabilidad. ¿Se fijó? Y así voy a ir explicando absolutamente. Identificar todo. la figura profesora, identificar la figura delictiva, el sujeto activo, todo eso. No, las preguntas que tiene allí Solo el modelo de análisis. Solo las preguntas. Como no es penal especial, no vamos a explicar la conducta ilícita y no importa si usted se equivocó en la conducta ilícita. Lo que yo le voy a preguntar a usted es por qué usted llegó a la conclusión que había un delito. Lo que yo le voy a preguntar a usted es por qué hay responsabilidad penal y qué es la responsabilidad penal. Y quiero que se estudie todo lo que sigue de el módulo. Consideraciones básicas. Les voy a subir hoy un video, esté pendiente, en el cual le explico solamente la relación de causalidad a través de esas teorías. ¿Me expliqué? Que ya yo lo tengo en un video anterior, pero si no usted se demora la perla de la Virgen buscándolo. Entonces hoy le voy a publicar un video, a subir un video. Espérelo en algún momento hoy del día. Usted va a tener ese video. Esté pendiente solamente para explicarle este punto. Miren. No quiero decir que no sea importante. Ojo, no. Lo que sucede es que esto no le vamos a quitar tiempo a las clases prácticas. Las clases prácticas es importante porque a través de ellas, todo esto que viene aquí, teoría sobre la relación de causalidad, le voy a hacer un videíto. Hasta aquí le voy a hacer un videíto. ¿Ok? Para que usted lo vea y lo analice. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Todos esos libros y esos libros de texto están en su blog, ¿no? Los tomamos de allí. En mi sitio web, todo está en mi sitio web, Margarita. Ah, ok. Todo yo lo tengo colgado en mi sitio web. Sí, En la parte que dice publicaciones, están los 3 libros de texto. Muy bien, mire. Bueno, ya le queda casi nada, le quedan nada más 10 minutos, pero yo espero que en 10 minutos usted logre algo. ¿Está bien? Ok. Profe,
Ajá, dime, Salvatore. Una duda con respecto al punto 4 y 3 de, por ejemplo, las preguntas que dice, ¿existe algún aspecto que afecte elementos constitutivos del delito? Aquí es donde usted se refería que si era menor de edad, que si llevaba arma o... Sí, exacto, si hay agravantes, ahí sí hay agravantes, si hay atenuantes, si hay eximente de culpabilidad. Y en la Busque esos conceptos en el Código Penal y en el libro de texto. Okay, y en la 5 que dice cómo se termina la culpabilidad del problema, ahí sí lo que usted nos decía que ¿por qué usted sabe que se realizó un delito? Exacto. Okay, Entonces, además, ¿por qué usted sabe que esa persona era la responsable? ¿Qué había ahí? ¿Qué usted se percató que decía, mira, si él es responsable de lo que hizo? ¿Ve? Tengo que ver la imputabilidad primero. Entonces, allí con cada una de esas preguntas, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Por ejemplo, yo le digo a Alessandra, explíqueme el 6. Cuando ella va con las preguntas y ella me va a estar diciendo, entonces yo le voy señalando, le interrumpo un momento. Esto quiere decir tal, y voy explicando. Voy a tener varias cosas abiertas. Como tengo que tener varias pantallas abiertas, varias ventanas, perdón, abiertas. En esa clase necesito, sobre todo la del miércoles, que esté usted temprano, es decir, antes de las 7. A las 7 en punto ya no dejo entrar a nadie. ¿Me expliqué? Porque nos la vamos a rifar, como dice nuestro presidente. Y me señalan que en ese compartir varias pantallas es que van entrando los hackers. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos, vamos a ver. A usted le va a ir bien y va a buscar el programa donde yo señalé esto. Pero lo importante, ahora no me diga, profesor, es que me demoré mucho tiempo buscando y por eso no hice los problemas. No perdamos el bosque por un árbol. Nos vemos entonces, muchachos, la próxima clase. Dios los bendiga ricamente. Los quiero mucho. Amén, profesora. Igualmente, hasta luego, profesor. Bien, hasta luego.